Abrimos nuestras Biblias en el Salmo 127, que es el texto de memorización del día de hoy. Salmo 127. Vamos a estar predicando y hablando todo el Salmo esta noche. Salmo 127. Dice así la palabra del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esta es la palabra del Señor. Este salmo, para que nada más tengamos una breve introducción, es un salmo de los pertenecientes a la categoría de los llamados salmos de ascenso o salmos de los peregrinos. Estos 3 veces al año los judíos dejaban sus hogares y peregrinaban hacia Jerusalén. Y como ustedes saben, los salmos son cánticos, entonces ellos iban cantando estos salmos. Algunos estudiosos muy serios de la palabra del Señor han hecho ciertos comentarios muy ricos acerca de cuál es el tema de este salmo, o a qué se está refiriendo este salmo, porque ustedes ven que en el versículo 1 dice, si Jehová, dice, no edificare la casa. Entonces, cuando se habla aquí de la casa, ¿a qué se está refiriendo? Entonces han habido diversos comentarios respecto a cuál es la casa que aquí se refiere. Algunos hablan de que es el templo, otros mencionan que es una casa, literal, ¿verdad? Otros que una ciudad, por el tema de que va a hablar de vigilantes, pero otros también se han inclinado a que aquí se está describiendo una familia. Eso principalmente por el tema de que en el versículo 3 nos va a hablar de los hijos, ¿verdad? Como lo vimos ahí también en los versículos de memorización. Después de hacer un estudio profundo con esto, hablado con los pastores también, el enfoque de esta noche va a estar en el hogar, en la familia, aplicando este salmo a la formación del hogar, a la formación de una familia, como también se inclinaron los redactores de la Confesión de Fe al incluirlo dentro del capítulo del matrimonio, diciendo que son herencia de Jehová los hijos. Lo cierto es, mis hermanos, que el tema central de esta porción de la palabra del Señor es que cualquier emprendimiento humano, o sea, todo emprendimiento humano va a depender de la mano de Dios. Esa es la verdad que vamos a tener presente el día de hoy. Va a depender de Dios, quien es el que tiene pleno control de todo. Este salmo va a representar entonces una amenaza para todos los que quieren vivir a espaldas del Señor. ¿Por qué vamos a aplicar este salmo a la formación de familias? Tenemos base bíblica, digamos, para defender esta posición y que esta es una aplicación válida de lo contenido en este salmo. En el Antiguo Testamento, en diversos pasajes, se hace referencia a las familias o al hogar en términos de una casa. Eso lo podemos ver, traje 2 ejemplos. Uno de ellos se encuentra en Ruth, capítulo 4, versículos 11 al 12. Dice lo siguiente, esto es cuando Booz ya se casa con Ruth. Dice así, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Entonces vean que aquí casa está referido en términos de familia. Igual pasa con el juego de palabras que tenemos en 2 de Samuel 7. ¿Se acuerdan cuando David quería edificar templo para el Señor, ¿verdad? Era el deseo de David que edificara un templo para el Señor. Él le dice, David quería construir una casa al Señor, el templo, pero Dios le dijo a David, por medio del profeta Natán, que él le haría casa a David, ¿verdad? David quería hacerle una casa a Dios, refiriéndose al templo, pero Dios le dice a David que es él el que le va a hacer una casa a David, refiriéndose a ¿qué? A una descendencia, de la cual vendría el Mesías.
Entonces vean que el término casa es utilizado también en esa connotación. Quiero hacer esa aclaración que a pesar de que hoy vayamos a hablar de familias, hoy vamos a hablar de hijos, vamos a hablar de matrimonio, vamos a hablar del proceso, tan siquiera de que los solteros quieran empezar a formar un hogar, el tema central de esta predicación no va a ser ni la familia, ni los hijos, ni el hogar. Ustedes me van a decir, pero qué raro, vamos a hablar de eso, pero el tema central no es ese. No, el tema central va a ser el Señor. El tema central va a ser Dios, de cómo, qué tanto estamos tomando en cuenta a Dios en ese proceso de formación de los hogares. Qué tanto le estamos dando la gloria a Él y estamos creyendo a Él a la hora de tan siquiera empezar a pensar en formar un hogar. Aclarado lo anterior, entremos en materia. Veamos en el versículo 1, dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces aquí tenemos que preguntarnos quién es el que edifica y quién es el que vigila, según el versículo 1 que acabamos de ver. ¿Es Dios o es el ser humano? La respuesta es ambos. Ambos están en este proceso de edificación y de vigilancia, pero jamás pensemos que es en proporciones equivalentes. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Si fueran proporciones equivalentes, si leyéramos el versículo al revés, tendría sentido, pero vean que no tiene ningún sentido. Si yo dijera, si el hombre no edificare la casa, en vano trabaja Dios que la edifica. O sea, no podemos poner a Dios en el mismo plano que el hombre, pero aquí no se está eliminando la responsabilidad del hombre. Aquí está trabajando la persona, pero Dios está trabajando también. Ahora, queda claro que los que están edificando, o sea, los albañiles, veámoslo así, de esta casa, están trabajando, están edificando. Y los vigilantes están vigilando. Entonces, ahora decía, copiándole un poquito el estilo a nuestro pastor Alexander, veamos qué es lo que no está diciendo este pasaje. Este pasaje no está diciendo que Dios es quien edifica y vigila en lugar de nosotros, la casa. Nosotros los creyentes somos los que tenemos que edificar y vigilar nuestro hogar siguiendo las instrucciones que el Señor provee en su palabra y Él edificará ese hogar. Entonces acá vamos a retomar un poquitito o explicar nuevamente lo que antes habíamos hablado en otras predicaciones acerca de una posición que se llama el quietismo. ¿Qué es el quietismo? Que es que yo me quedo sin hacer nada. ¿Sí? Dios es el que va a hacer todo en mi hogar. Yo no edifico nada, yo no voy a trabajar en mi hogar, no voy a vigilar nada en mi hogar porque Dios es el que va a edificar y va a vigilar. El quietismo es una sumisión pasiva a Dios, quien es el que va a vivir la vida totalmente por el creyente, dicen ellos. Este quietismo sostiene que el cristiano no debe poner ningún esfuerzo porque es Dios quien lo hace todo. Para el quietista no hay que hacer nada, ya que hacer eso sería interponerse en el camino de Dios. Así lo ven algunos. Y todos los que aquí forman parte de un hogar saben que en un hogar hay muchísimas cosas que hacer. Hay muchísimas cosas que vigilar también. Más adelante vamos a hablar desde dónde estamos teniendo la concepción de que empieza a edificarse un hogar. Pero aquí vamos a hablarle hoy, espero que no yo, sino el Espíritu Santo, también a los solteros. Porque es desde que se está soltero que se empieza a pensar con miras a formar un hogar. ¿Cuál es la convicción nuestra? La forma correcta de formar un hogar en el ámbito cristiano, siguiendo los planos que nos dejó el arquitecto, que es Dios, es a través del matrimonio. Esa es la forma correcta de fundar un hogar. Y es desde que se está soltero que se tiene que empezar a pensar en términos cristianos de cómo formar ese hogar. Pero esta noche quiero yo, ese es mi deseo, pero más espero que sea el Espíritu Santo el que nos convenza de cuánto nos hemos tragado la mentira de este mundo, de cómo se forma un hogar, o cuándo se puede empezar a formar un hogar. Y entonces vean que este quietismo puede ser que esté ya metido en la iglesia. Puede ser que ahí estoy quietito y que sea Dios el que haga en algún momento. ¿Qué tan activamente estoy trabajando yo en la formación de ese hogar de conformidad con los planos que dejó el arquitecto que es Dios? Pero más adelante vamos a retomar ese tema. El pasaje tampoco está diciendo que Dios edifica y vigila cuando el hombre ha edificado y vigilado primero. O
sea, como que Dios está esperando, vea, yo espero que usted haga algo y en el momento que usted haga algo, ahora sí yo empiezo a hacer. Eso tampoco está diciendo el pasaje. Esta es la concepción de muchos que aplican el famoso dicho de ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Ese es, que por cierto eso no es un versículo, para que nadie vaya así, mire, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. No, eso no lo dice la palabra del Señor, y tampoco dice a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces esos dos pueden eliminarlos de sus versículos de memorización, porque no existen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente cree que sí, que usted tiene que poner primero su 100% y dar todo su esfuerzo, y ahora sí Dios va a empezar a trabajar. Eso tampoco es lo que dice este pasaje. Eso es lo que se conoce como pietismo, el cual promueve una vida de esfuerzo al máximo, dando el 100% de esfuerzo durante cada minuto del día. Entonces, el peligro terrible es aquí caer en un legalismo. Ese es el peligro más grande de esto. Vean qué bonito, vean, me encontré con comentarios diversos sobre este pasaje y había una nota muy interesante acerca de un escudo de armas que se encuentra en la ciudad de Edimburgo. Edimburgo es la capital de Escocia. En ese escudo de armas, en el cintillo superior, digamos, de ese escudo de armas, hay una frase en latín que dice, nisi dominus frustra. Repito, para los que les gusta tomar notas, dice, nisi dominus frustra. Y esa frase lo que quiere decir es, sin el Señor es en vano. O que uno podría traducirlo así, casi que literal, por palabras, nisi dominus frustra, sin Dios, frustración. Si usted va a empezar un proyecto de hogar, si no está Dios en ese proyecto y si no es de acuerdo con las reglas que Dios pone en sus palabras, lo único que va a acarrear es frustración. Por eso el versículo 1 dice, si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Formamos parte de una iglesia en la que se nos predica constantemente la soberanía de Dios, por lo cual, si somos conscientes de que es Dios quien gobierna todo, deberíamos tomar la sabia decisión de que todas nuestras decisiones estén alineadas a la voluntad de Dios. Sobre este particular, tengamos muy claro que trabajamos en vano en empezar a formar un hogar si lo hacemos solo confiando en nuestras fuerzas. O sea, ya por ahí empezamos mal. Si usted está empezando o cree que para empezar a formar un hogar usted tiene que confiar en sus fuerzas, ya está empezando mal. Tenemos que escoger. Podemos buscar el éxito en nuestro proyecto de formar y mantener un hogar a través de nuestras capacidades o hacerlo tomados de la mano de Dios. Cuando confiamos en nuestras fuerzas fracasamos, pero cuando confiamos en Dios logramos la victoria. Nosotros debemos ser obreros que seguimos los planos dejados por Él en su palabra. Lo triste es que muchos cristianos ni siquiera tienen dentro de sus prioridades el empezar a edificar un hogar. Y aquí vamos a hablarle un poquito a los solteros. ¿Qué tan prioritario es el tema de la formación de un hogar en sus vidas como creyentes? Precisamente porque no están siguiendo los planos del arquitecto, sino los preceptos de este mundo que ya ha establecido que para empezar a pensar en casarse, usted tiene primero que tener un montón de cosas. Primero, Dios guarde, usted empieza a pensar en casarse si no ha terminado su carrera o si no tiene un puesto alto en una empresa. No empiece usted a pensar en casarse si usted no tiene un trabajo que le permita tener una casa propia, carro, y ya pensar en algunos temas ahí que ya empiezan a ser como primera necesidad para algunas parejas. Somos una iglesia que somos combativa y férrea, defensora de que no se nos metan los principios del mundo y muchas cosas acá en la iglesia, ideología de género y otras cosas que andan ahí en el mundo. Y de verdad creo que lo hacemos con firmeza, pero no vemos cuán fácilmente se nos ha calado ya en nosotros la ideología del mundo en cuanto a cómo se debe formar un hogar, lo cual es totalmente contrario a lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué tanto soltero hoy en día le rehúye a la formación de un hogar? Porque ya compró los argumentos de este mundo, porque ya los argumentos de este mundo están ahí en su interior y lee la palabra de Dios y no le hacen mella. ¿Por qué? Porque están tan profundamente calados que ya le creyó la mentira a este mundo. Y la confianza en el Señor. Es por eso que desde este púlpito, por respeto y aprecio a la palabra del Señor, vamos a seguir estimulando el matrimonio bíblico entre creyentes, rechazando así el celibato voluntario en el que muchos han caído haciéndole caso a los argumentos mundanos.
Tristemente, vean mis hermanos, vean qué triste esto. Leí que algunas personas han visto como algo muy vacilón, algo muy gracioso, regalarle a los novios así antes de la boda una camiseta en la que ponen una leyenda que en inglés dice game over, que es cuando se termina un juego, ¿verdad? Y se terminó el juego. Le regalan a la pareja que se está casando, se acabó el juego. Como si el matrimonio fuera algo terrible, ¿verdad? Que se están metiendo y ya la vida de vacilón, de juego, se acabó. En cierto modo, sí hay un cambio de vida. O sea, el cristiano que pretenda casarse y seguir viviendo como un joven soltero, está muy equivocado. Tiene sus deberes para con su familia y su esposa y sus hijos. Ya probablemente no va a decidir irse a pasear solo a algún lado. Esas cosas sí, pero todos los que están casados saben que ha sido un paso para mejor, que ha sido un paso para bendición, que el estar al lado de su esposa, leyendo la palabra del Señor, compartiendo, es una gran bendición. Y como veremos más adelante, cuando vengan los hijos, más bendición aún todavía, porque son herencia del Señor, como lo dice este salmo. Recordemos que la palabra del Señor nos dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Recordemos que cuando el Señor dio esta palabra fue para una iglesia y fue dada no solo a los matrimonios, fue dada también a los solteros. Los solteros tienen que tener en gran honra el matrimonio. Es algo bueno, es un don de Dios, es una representación gráfica del amor de Dios para su iglesia. Debe ser algo valioso, precioso y de alta estima, porque es un regalo de Dios para la humanidad. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dice el versículo 2, continuamos y vean qué importante lo que vamos a ver en este versículo 2. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este versículo 2 nos dice que Dios concede el sueño a sus amados. Se nos presenta un panorama en el que alguien está comiendo pan de dolores, es decir, que está con un trabajo ya obsesivo, está afanado, que no está haciendo las cosas para adorar al Señor, sino porque está creyendo en los estándares de este mundo que exige trabajar y trabajar sin tener en cuenta a Dios. Este mundo dice, no se case muy joven. Ese es el consejo de este mundo. No se case muy joven. Primero disfrute la vida. O bien, no se case todavía, porque usted no es solvente para poder tener todo lo que se requiere. Vean qué gran mentira esa. ¿Y saben qué es lo doloroso? Se la está tragando el pueblo de Cristo. Jóvenes no se están ni siquiera interesando en pensar en el matrimonio porque se creen que no son solventes para poder sostener un matrimonio, cuando se han olvidado de que tienen a Dios por Padre, que dijo, no te desampararé ni te dejaré. Que dijo que no nos afanáramos por el día de mañana, porque cada día traería su propio mal. Que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrían por añadidura. Ahora, en algún momento de la exposición desde este púlpito, uno de los pastores decía de la sabiduría que se puede obtener cuando se habla con las parejas más viejas de la iglesia, cuando los jóvenes conversan. Insto a los jóvenes a que lo hagan. Pregúntenle a las parejas más viejas con cuánto empezaron cuando se casaron, a ver si eran solventes cuando se casaron, a ver si tenían todo su panorama económico resuelto. Pero vean cómo la mentira del diablo ha entrado en los corazones de los cristianos. No en ideología de género, no en muchas cosas, pero nos hemos comprado la mentira de que todo tiene que estar plenamente resuelto para empezar yo a pensar en formar un hogar. Y se están perdiendo la bendición de formar hogares cristianos. Tiene que ser el Señor el que edifique ese hogar. A menos que nuestra confianza esté en el Señor, no vamos a poder descansar. Vean que aquí el versículo dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará a Dios el sueño. Este versículo nos señala de forma resumida lo que Dios nos enseña en Mateo 6,
25 al 34, que ahora parafraseé algunas partes de este pasaje. ¿Qué dice Mateo 6, 25 al 34? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Vean que aquí está claro, mis hermanos. Esa es la preocupación del mundo, pero no la de un hijo de Dios. Tenemos a Dios por Padre. Y si estamos en esas preocupaciones, lo que estamos evidenciando es una falta de fe. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios no está en contra de los esfuerzos humanos. Dios valora el esfuerzo humano. Nos llama a ser esforzados y a ser valientes también. El arduo trabajo honra a Dios, pero trabajar sin descanso o olvidar la familia puede ser un disfraz para la incapacidad de confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades. Puede ser que usted, al estarse matando y dele con el trabajo y todo, puede estar evidenciando que su corazón no confía en que Dios le puede suplir. Por otro lado, este versículo no es una excusa para ser holgazanes. Debemos ser cuidadosos en mantener un balance, trabajar arduamente mientras confiamos y descansamos en Dios. Este salmo claramente condena el afán de la autosuficiencia, lo cual se entiende más claramente si vemos cómo lo dice la Biblia de las Américas, cómo traduce este versículo 2. Dice, es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Vean qué bonito como lo dice acá. El verdadero creyente se esfuerza y se cansa, pero puede ir a dormir con la plena convicción de que Dios está en control de todo y es su sustentador. Vamos por el versículo 3. Este salmo es pequeñito, pero es enorme en el mensaje que tiene. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y aquí sí, definitivamente, esto no calza con la ideología de este mundo. Aquí sí este salmo nos revela que tan distanciado está la concepción de un hogar en el Señor a la concepción de un hogar en el mundo. Aquí dice que son herencia de Dios los hijos y que es una cosa de estima el fruto del vientre. Esto para nada calza con la mentalidad del mundo. Hoy en día, en nuestra sociedad, no se habla de cuántos hijos se puede tener, sino de cuántos hijos se puede pagar. ¿Cuántos hijos puede usted costear? Ni siquiera vamos a hablar de cuántos hijos puede tener. No se pretende tampoco de este púlpito decirles, mire, para que usted sea creyente, usted tiene que tener esta cantidad de hijos. El Señor tratará con cada hogar en particular. Pero lo que vamos a predicar es qué tanto ha calado la ideología del mundo también a la hora de pensar en tener hijos. El mundo en el que vivimos nos lleva a creer la mentira de que primero tenemos que tener buenos trabajos, buenas casas, una buena solvencia financiera, después ahora sí pensar en casarse y finalmente pensar en tener hijos. Primero tengo que tener absolutamente asegurado, un trabajo, pero no cualquier trabajo. Ya no es solo tener un trabajo, sino tener un muy buen trabajo. Tener una buena casa, ojalá propia, alquilada, ojalá que no, y si está alquilando mejor ni piense en casarse.
Todas esas mentiras, mis hermanos, si ustedes saben que les estoy hablando con mucho amor. Pero esas mentiras están en el mundo y se las está comiendo el pueblo del Señor también. Tener una buena solvencia financiera, ahora sí piensen casarse, pero finalmente, ya después de que han disfrutado bastante la pareja solitos, ahora sí piensen en tener hijos. Nuestra confesión de fe, como lo veíamos en la memorización en el capítulo 25, que es el que se refiere al matrimonio, dice que el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. Vemos cómo en Génesis 1:28 la escritura nos dice: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad toda la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Una parte de la bendición divina en la creación es procrear. Ahí no hay discusión, mis hermanos. Parte de la bendición que Dios le dio a esa primera pareja que Él formó es que procrearan, que tuvieran hijos. Dios le dio al hombre y a la mujer la capacidad de reproducirse, por lo que la procreación es parte de la bendición de Dios, lo que implica que tener hijos es algo bueno. Y es ahí donde tenemos que empezar a diferenciarnos del mundo. El mundo no lo ve como algo bueno. Los cristianos vemos el tener hijos como una bendición de Dios. Vivimos en un mundo que ve a los hijos como una frustración, lo cual ha convertido el vientre materno en un lugar tremendamente inseguro. Costa Rica está a punto de vivir temas de aborto, ya no terapéutico como se tuvo hace unos tiempos, no, ahora es un aborto donde yo pueda, que las mujeres puedan pedir sin necesidad de tiempo ni nada, sino por simple disposición de su cuerpo, como llaman ellas, que ellas son las que disponen sobre su cuerpo, que puedan acceder a un aborto. Y las pro aborto están pretendiendo que todos esos costos sean asumidos también por la seguridad social. Vienen tiempos duros. En otras latitudes la cantidad de abortos es abrumadora. El vientre materno, como dije aquí, ya no es un lugar seguro. ¿Por qué? Porque los hijos son vistos como una frustración. Son como un accidente que vino a ponerle fin a la diversión que yo tenía en mi matrimonio, o como un accidente que vino a ponerle fin a la diversión que tenía como soltero o soltera. ¿Por qué? Porque resulta que también se están teniendo hijos fuera del matrimonio. Spurgeon decía lo siguiente, dice, los hijos nacidos al hombre en sus años mozos, y ojo que aquí Spurgeon hablaba de los años mozos, en la juventud, otro tabú que este mundo también va a atacar. Dios guarde usted se ponga a tener hijos joven, cuando la Biblia más bien da una bienaventuranza, cuando hay hijos habidos en la juventud. Y vieran, mis hermanos, que eso tiene de verdad sabiduría del Señor. Entre más joven tenga usted los hijos, y no estoy, verdad, tampoco diciendo qué edad tiene usted que pensar en el matrimonio, pero cuando uno los ha tenido joven, pudo jugar con ellos y todo. Ya cuando vienen los nietos, uno juega un ratito con los nietos y ya no es igual, ya se cansa uno. Aquí se los digo, de verdad. O sea, ya uno le duele la espalda, ya es diferente. Pero esos hijos sabidos en la juventud, usted tuvo toda la energía para poder hacer un montón de cosas. Dice Spurgeon, los hijos nacidos al hombre en sus años mozos con la bendición de Dios pasan a ser el apoyo de los años maduros. Un guerrero se alegra de que sus saetas son flechas, para que sepan, ¿verdad? Para que cuando veamos, se alegra de que sus saetas puedan volar a donde él no puede ir. Los hijos buenos son las saetas de su padre que se dirigen al blanco al que apuntan sus padres. Qué maravillas pueden realizar un buen hombre, dice, si tiene hijos afectuosos que secundan, los deseos del padre y que se presten a sus designios. Los hijos en la familia son una bendición, no son una carga desagradable, mis hermanos, que llegó para truncar el disfrute y los sueños de la pareja. Esas mentiras tienen que ser vencidas. El pueblo del Señor no puede pensar así. Muchos creyentes que han creído la mentira de Satanás impregnada en este mundo han retardado deliberadamente la posibilidad de tener hijos y han sufrido consecuencias por ello. Una consecuencia que encontré muy, muy interesante, mis hermanos, es, vean una bendición que Dios da a una persona. Vean cómo la expresa el Señor, dice en el Salmo 128, 5 al 6.
Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. El que un hombre pueda ver los hijos de los hijos es una bendición de Dios. Y una pareja que reiteradamente, o sea, que adrede, retrasa el tener hijos, le está truncando esa bendición a sus padres, el poder ver a los hijos de sus hijos. Paz sea sobre Israel. Ahora bien, es muy válido que un creyente le diga constantemente a los hijos que son una bendición, porque yo sé que todos nuestros papás aquí les decimos a nuestros hijos que son una bendición, y eso es bueno, pero no podemos idolatrar a los hijos tampoco. O sea, los hijos no pueden convertirse en nuestros ídolos. Tenemos que tener siempre la mira puesta en Dios, adorar a Dios por habernos dado a esos hijos como herencia. Por eso les digo que el tema central no son los hijos aquí. El tema central no es la familia per se, no es el matrimonio per se, es cuánto estamos adorando a Dios y cuánto le estamos creyendo a Dios en la formación de un hogar, en la formación de un matrimonio, en el traer hijos a ese matrimonio. Vamos finalizando con el Salmo. Dice los versículos 4 y 5. Leamos desde el 3 nuevamente. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos no son mascotas más avanzadas. Hoy en día las parejas, ¿verdad?, son muy dadas a tener mascotas, ustedes los ven, y las chinean y todo, ¿verdad?, ropita y todo, ¿verdad?, por la mascota, pero los hijos no son mascotas a un nivel más avanzado de mascota. No son objetos coleccionables tampoco para nuestra diversión. El Salmo los describe como instrumentos de guerra en tiempo de batalla. Habla de ellos como flechas. Vean qué bonito. Vean qué interesante y tratemos de situarnos en el tiempo antiguo con respecto a las flechas. O sea, cuando un valiente necesitaba flechas, no iba a la tienda de flechas a comprar flechas. O sea, tenía que hacer las flechas. Y hacer una flecha llevaba tiempo, lleva esfuerzo para que quede bien rectita esa flecha, para que pueda tener de verdad una dirección correcta. Ese trabajo se requiere también con los hijos. Los hijos requieren inversión de tiempo por parte de los padres. Una flecha torcida, por más buena puntería que tenga usted, si usted la dispara le va a salir para otro lado, porque la flecha está torcida. Qué interesante que el Señor no los comparó con piedras, ¿verdad? No los comparó con otra cosa, los dijo que eran saetas, que eran flechas en manos del valiente. Matthew Henry hacía un comentario con respecto a esto y decía: estas flechas en las manos resultan con demasiada frecuencia ser flechas en el corazón. Una pena para los padres piadosos. Qué duro, ¿verdad? ¿Cuántos padres tienen esas flechas, pero más bien son como flechazos en el propio corazón por el dolor que les están causando? No obstante, si se les educa conforme a la palabra de Dios, generalmente resulta ser la mejor defensa en los años de decadencia, recordando las obligaciones para con sus padres y cuidándolos en la vejez. Qué bendición tienen aquí los jóvenes solteros, que pueden empezar a pensar en un hogar desde su inicio, fundado en el Señor, donde cuando vengan esos hijos van a poder tener sus devocionales a tiempo e instruirlos en la palabra del Señor desde su niñez más temprana. ¿Cuántos desearíamos haber tenido esa oportunidad, mis hermanos? Yo le doy gracias a Dios por la misericordia que el Señor ha tenido para con mi familia, porque yo incumplí muchas veces y muchos años con mi deber de haber hecho los devocionales como mi entendimiento me da hoy en día que los hubiera hecho. Y gracias a Dios mis hijas están en los caminos del Señor, pero eso es solo por su misericordia nada más. Pero ustedes jóvenes que están solteros tienen la oportunidad de empezar bien, tienen la oportunidad de hacer las cosas correctamente, de poder iniciar un hogar fundado en los preceptos del Señor y no en lo que enseña este mundo. También vemos la palabra bendición en referencia a los hijos. Dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. El que un padre tuviera hijos en su juventud significaba que tendría a alguien que contendería por él en las disputas que ocurrieran en la puerta. Es decir, el lugar donde se celebraban los juicios y donde las disputas eran establecidas en la comunidad. Los hijos son descritos acá como un medio de protección para los padres. Y los bienes de los padres y las disputas en la puerta de la ciudad. Así que la ilustración muestra a los hijos como una bendición de protección para los padres enfermos y ancianos. Vean qué bonito.
Vean cómo la mentalidad bíblica no calza con la mentalidad de este mundo. Para este mundo son estorbo, para el Señor son bendición. Para el mundo, los hijos lo que vienen a hacer es a gastar mi dinero. Entonces el dinero me pertenece a mí y los hijos lo que es me están gastando la plata. Y para el Señor más bien son una previsión para mis tiempos de vejez. Porque van a estar velando por cuando ya no pueda yo verme por mí mismo. Nuestra mentalidad no calza con la del mundo, mis hermanos. Quiera el Señor que esta noche hagamos así una introspección de verdad, que el Espíritu Santo nos toque. ¿Qué tanto le he creído yo el argumento de este mundo? ¿Por qué no he dado ni siquiera mi primer paso en formar un hogar? ¿Qué me lo ha impedido? Y cuando yo me logre dar la respuesta de qué me lo ha impedido y lo valoro a la luz de la palabra del Señor, entonces va a haber, o me siento feliz y digo, mira, sí, soy buen cristiano y verdad, por prudencia no lo he empezado, o voy a tener que caer de rodillas y pedirle perdón al Señor porque le he creído más a este mundo que lo que le he creído al Señor. Tal y como dijimos, este es un salmo que el pueblo de Israel cantaba camino al templo, porque necesitaba recordar cuál era su destino y cuál era su meta. Es por eso que es importante preguntar, ¿hacia dónde va usted como soltero? ¿Cuál es su meta como soltero? A lo que usted escuchó esta noche, ¿qué le está faltando para empezar a formar ese hogar? ¿Hacia dónde va usted como matrimonio? ¿Le ha orado usted al Señor que le bendiga con hijos? ¿Ve usted a los hijos en su matrimonio como una bendición que el Señor le va a dar? ¿Hacia dónde van ustedes ya como familia con hijos? ¿Qué están haciendo? Están trabajando en formar esas flechas bien rectas para que cuando sean lanzadas vayan con un buen destino. Hijos, cuando papá y mamá los regañan a ustedes, es porque los quieren ver como unas flechas bien rectitas. Como unas flechas que cuando sean lanzadas, van a ir hacia el blanco correcto. No es que papá y mamá quieran molestarlos o que papá y mamá quieran hacerles la vida imposible. Ellos quieren que sus vidas sean lo más rectas posibles, apegadas a la palabra del Señor. Y eso duele hay veces. Formar esa flecha va a traer dolor en la vida de los hijos. ¿Por qué? Porque hay que raspar. Pero qué bendición cuando tengamos esas flechas bien rectas. Y puedan ir bien lejos, mucho más lejos de lo que nosotros podamos llegar. Y ellos van a continuar y cuando ya nosotros no estemos aquí, seguirán predicando el Evangelio del Señor. ¿Hacia dónde vamos como familias? ¿Es la adoración a Dios la meta o le estamos creyendo al mundo? Seamos sinceros, mis hermanos, seamos sinceros. Créanme que nada de lo que ha sido dicho aquí ha sido dicho con grosería. Se dice con amor de verdad, esperando que el Señor despierte los corazones de algunos que están adormecidos. No le crean la mentira del enemigo, no le crean la mentira del mundo. Tener el último modelo no es el fin de un cristiano, el último modelo del carro, último modelo, o tener una casa en un condominio con piscina tampoco es señal de que ya usted puede formar un matrimonio. Eso podrá creérselo el mundo. Y si ese es su pensamiento, si usted cree que es la seguridad financiera la que le puede traer la felicidad de su matrimonio, arrepiéntase y pídale perdón al Señor. Porque lo que está evidenciando es una falta de fe tremenda. Las riquezas materiales son pasajeras. Si ponemos nuestra esperanza en el dinero de este mundo, estamos poniendo nuestra esperanza en algo tremendamente efímero, en algo que hoy es y mañana ya no existe. Porque si una familia se funda solo en la solvencia económica, ¿qué va a pasar en los tiempos de necesidad? ¿Cuántas parejas de aquí han pasado tiempos de necesidad juntos? ¿Por qué cuando la pareja se casa empiezan en los votos a decir en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza? O entonces en los votos suyos va a decir nada más en la riqueza y nada más. Cuando vengan los tiempos duros, ¿dónde va a estar mi base? ¿Dónde va a estar mi cimiento? Cuando Jesús dijo todo esto de que no nos afanáramos por el día de mañana, Él termina ese discurso con una frase impresionante. Esa serie de discursos que se dieron, donde Él llega y dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, Él le va a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, Él le va a comparar a un hombre imprudente
que edificó su casa sobre la arena. Van a venir los vientos, van a venir tempestades y la casa va a caer y va a haber gran ruina. El Salmo nos deja claro que los que edifican y vigilan teniendo como meta glorificar a Dios al seguir sus instrucciones van a poder dormir tranquilos, porque saben que el resultado de su esfuerzo está en las manos de Dios. Dice Colosenses 3, 23 al 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Vean qué bonito esto, mis hermanos. No haga las cosas para complacer a los hombres. No haga las cosas para quedar bien con los de afuera. Haga las cosas para quedar bien con el Señor. No se prive de la bendición del matrimonio. No se prive de la bendición de tener hijos por seguir los estándares de este mundo. Todo lo que queramos construir y proteger carece de una correcta dirección y no encontraremos descanso en ello si Dios no está con nosotros. Dios es el que está en control de todo. Él cuida, Él provee, Él ayuda, Él sustenta. Los resultados del esfuerzo humano siempre tendrán resultados limitados, pero lo que se hace al amparo de la voluntad de Dios y en el poder de Él tendrá abundante fruto. La estrategia de Satanás sigue siendo exactamente la misma estrategia que desde el principio. Con que Dios os ha dicho, le dijo él a Eva en Edén. Así que Dios les dijo a ustedes que no comieran de todo árbol. Le mintió ahí, hasta le metió frases que el Señor no había dicho. Pero Satanás sigue diciendo lo mismo. Ah, sí, Dios les dice eso. No, Dios no está, es más, Dios no sabe ya cómo está la sociedad de hoy en día. Es que Dios dijo esas cosas cuando la sociedad era diferente. Si Dios supiera lo que cuesta un hijo hoy en día, no se pone a decir eso. No, es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios que no los va a dejar desamparados. No seamos faltos de fe. Si a algo nos llama el Salmo 127 es a tener fe. Tener fe en el Señor, dejar de creerle a la falsa seguridad y a los estereotipos que promueve este mundo y depender solamente de Dios. Su enseñanza sigue en pie. Sin la dirección y la bendición de Dios, todo el esfuerzo y todos los cuidados humanos son vacíos y son en vano. Finalizo diciendo que al hecho de iniciar un hogar, de cuidarlo y de tener hijos, al igual que al resto de cosas en nuestra vida cristiana, le aplica lo dicho en 1 Pedro 4:11, que dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, Padre, hemos sido exhortados con tu palabra. Señor, permite que los corazones hayan sido quebrantados, Señor, por el Espíritu Santo. Permite, Señor, que la mentira de Satanás sea eliminada de nuestros corazones, que seamos valientes y que creamos, Señor, en el que ha puesto su palabra aquí por escrito para que hoy la tengamos y la podamos leer. Señor, permite que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, Señor, que pueda salir golpeado, que pueda salir, Señor, exhortado de querer conocer a este Cristo del cual se ha hablado, Señor, desde este púlpito. Señor, permite que podamos, Señor, glorificar tu nombre y, Padre, perdona nuestra incredulidad. Que la honra y la gloria sean solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén.